Hola, buenas tardes, que Dios lo bendiga en esta oportunidad. En donde quiera que nos van a ver a través de este video live o ya nos están viendo, les deseamos muchas bendiciones. Déjanos su comentario en donde nos está viendo o nos va a ver en esta ocasión. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, un tema muy interesante. Me llama mucho la atención leyendo la palabra de Dios. Me encuentro con un pasaje muy importante que hoy quiero compartir con ustedes. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Wow. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Si usted se ha hecho esta pregunta, se ha preguntado, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Esta es la pregunta que a muchos ha martirizado la mente, a muchas personas mientras transitan por el oscuro interminable del valle de la aflicción. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Si usted tiene en casa una Biblia a su alcance, yo no sé en dónde me está viendo esta oportunidad, yo invito a que vayamos al libro de Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Una palabra muy importante. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Parte muy importante. Cuando nos habla, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Por cuanto el mundo, escuche bien, por cuanto el mundo ha sido un escenario de dolor. El mundo ha sido un escenario de dolor. No ha sido pocas las veces que alguien o en silencio del corazón, a una voz audible, ha hecho este desesperado clamor. ¿Cuántas veces usted se ha sentido afligido, turbado, triste, desconsolado? Y se pregunta: ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Para muchos es insensible el silencio de Dios frente al clamor humano.
Hay gente que ha asumido una actitud de rebeldía pasiva o activa, dando lugar al endurecimiento del corazón. Ahora, ¿por qué? Porque no ve ni una respuesta en Dios. Muchas veces decimos, ¿dónde está Dios mientras nosotros sufrimos? Oramos, clamamos, gemimos y parece que Dios no nos responde. Entonces, rápidamente viene la pregunta a nuestro pensamiento y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Este pasaje nos llama mucho la atención. La importancia, vemos bien la importancia a el sufrimiento. O sea, ¿le importa a Dios el sufrimiento del ser humano? ¿Le importa a Dios mi sufrimiento? ¿El sufrimiento de usted? ¿Será que le importa a Dios? La manera como Dios se ha movido en la historia. Veamos algo que nos conmueve. ¿Cómo Dios se ha movido en la historia de hoy? Buscando al hombre en su condición. Dios nos busca a nosotros. Bien seas cristiano, borracho, pecador, yo no sé, pero Dios te está buscando a ti. Muchas veces mucha gente dice, Dios no necesita de ti. ¡Wow! ¿Cómo que no? Si Dios se preocupa por nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque si Dios no se hubiese preocupado o no se hubiese acordado de ti, tampoco hubiese mandado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Pero bien, ¿a Dios le importa el sufrimiento humano? Claro que sí le importa. Yo no sé qué puedas estar pasando esta tarde. Yo no sé qué sufrimiento te pueda estar causando. Yo no sé qué dolor, qué angustia, que por mucho tiempo tú hayas estado pidiéndole al Señor la respuesta como hicieron el pueblo de Israel. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está con nosotros. Dios está con nosotros. Nunca Dios nos ha dejado. Muchas veces nosotros nos alejamos de Él, pero Él jamás se aleja de nosotros. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Por otro lado, si comparamos nuestro sufrimiento con el sufrimiento de Él, tenemos que concluir que nadie ha sufrido más que nuestro Padre Celestial. ¿Te has puesto a pensar tu dolor? ¿Se compara con el dolor de nuestro Padre Celestial? Al ver su Hijo morir en una cruz, derramar su sangre por ti y por mí. ¿Te has preguntado tú si tu dolor es el mismo dolor que sufrió nuestro Dios al enviar a su Hijo unigénito a morir en la cruz? ¿Te has preguntado tú eso?
¿O acaso tu dolor es mucho mayor que el de Él? Entonces, nadie ha sufrido más que aquel que cuando envió a su Hijo a morir en la cruz, ahí el Señor muestra su amor para con nosotros. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está allí donde siempre ha estado. Es verdad que a veces pareciera que Él se desentiende o parece que Él no escucha tu clamor. Pero déjame decirte que Dios está ahí. Él jamás te ha abandonado. Él jamás te ha dejado. El clamor del sufrimiento sube a la presencia de Dios. Has clamado con clamor. Has orado al Señor gimiendo. Le has orado al Señor llorando con lágrimas en los ojos, con un clamor intenso, como lo hizo el pueblo de Israel. Dice la Biblia en el versículo 23 que el clamor del sufrimiento sube a su presencia. Veamos, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, ¿con motivo de qué? De su servidumbre. En el estado de la esclavitud, opresión, el que se enfrentó a Israel en Egipto tuvo que ser uno de los peores que las razas humanas pueden tener. Si se toma en cuenta que el rey bondadoso de Egipto se había muerto, entonces desciende otro rey. No era el mismo el rey que estaba antes. Entonces el rey actual de Egipto empezó a castigar duramente a Israel. Dice la Biblia que entonces ellos clamaron, gimieron, lloraron por la servidumbre que estaba pasando en Egipto. Entonces oraron al Señor. Oraron, clamaron a Él. Entonces dice la Biblia que el clamor de ellos llegó a la presencia de Dios. Entonces, específicamente, si tú has clamado al Señor, le has orado a Él, déjame decirte que tu oración y tu clamor ha llegado a la presencia de Dios. No te desanimes, porque Dios va a obrar a su debido tiempo. Demandó, dice la Biblia que demandó a que en su amarga servidumbre los israelitas clamaron pidiendo auxilio. O sea, en pocas palabras, Israel estaba pasando una terrible esclavitud. Y clamaron al Señor, pidiendo auxilio a Él, a causa de la esclavitud de egipcio. El versículo, como dice el versículo 23 del Éxodo, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. O sea, murió el rey de Egipto. O sea que ese rey de Egipto era bondadoso con el pueblo de Israel. Era bondadoso
el rey que había muerto. Entonces, Egipto no era lo mismo con el otro rey que gobernaba a Egipcio. ¿Por qué? Porque Israel estaba viviendo ya una vida de esclavitud. Entonces Israel clamó al Señor y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, a causa del dolor, a causa de la angustia, a causa del sufrimiento, a causa de la esclavitud de Egipcio. ¿Cuál es la esclavitud que te está atacando a ti? ¿Cuál es la esclavitud que te está atacando a ti, querido hermano? ¿Problemas de salud en tu vida? ¿Problemas en tu familia? ¿Problemas en tus hijos? Quizás en tu matrimonio, quizás en tu estabilidad de vida, en tu economía. El diablo te ha atacado fuertemente y has llorado de día y de noche pidiendo auxilio. Te has martirizado tanto y te has preguntado, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Déjame decirte que Dios, ahí está. Él nunca se ha ido de nosotros. Él está dispuesto a responder nuestra petición, a responder nuestro clamor, a responder nuestros deseos, como lo hizo con el pueblo de Israel. Sigamos viendo. Entonces, Dios, Israel hace el clamor y el clamor llega a la presencia del Señor. Entonces Dios oye la angustia de los que claman a Él. Dios escucha nuestra petición. Dios mira tu angustia. Dios mira lo que estás pasando. Dios observa lo que estás sintiendo. El versículo 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos. ¡Wow! Y es que Dios, qué precioso es. Dios escuchó el clamor de ellos. Dios va a escuchar tu clamor. Dios va a contestar tu petición. Dios va a escuchar tu voz cuando le hablas a Él humillado, derramando tus lágrimas, pidiendo un grito de auxilio. Como cuando decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, Dios nunca ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, y por todos los siglos. Es tan real, si tú le hablas, Él te escucha. Si tú platicas con Él, Él te responde, como respondió al pueblo de Israel. El versículo 24 dice, y oyó Dios el clamor de ellos. No hay palabras que pudieran aplicarse a Dios en su capacidad de oír. Él no está sordo. Él no está ciego para ver tu aflicción. Él no está sordo para no oír tu oración. Él es tan real. Él está allí en nuestro sufrimiento. Él está allí observándonos. Él está sintiendo el dolor que tú estás sintiendo.
Él te acompaña en tu angustia. Él te acompaña en tu dolor. Entonces Dios dice que se acuerda del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál es ese pacto que Dios había hecho con estos hombres? Veamos Éxodo capítulo 3, el versículo 7 dice: y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de su exhortación, pues he conocido sus angustias. ¡Wow! ¡Qué tremendo! De modo que ningún grito angustiador de dolor o tristeza queda fuera de su alcance del Señor. Razón dice el salmista en el libro de los Salmos, en el capítulo 15 y el versículo 5 al 8. Salmos número 115, 5 al 8. Tienen boca, dice, y no pueden hablar. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confían en ellos. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios que responde nuestra oración. Un Dios que escucha nuestro clamor. Un Dios que está allí en nuestro dolor. Un Dios que no se aparta ni por un instante de nuestra aflicción. Claman los justos, dice el salmista, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Tranquilo, Él te va a librar de tu angustia. Él te va a ayudar, Él te va a sacar de allí donde estás postrado. Puedes estar enfermo, puedes estar pasando momentos difíciles, puedes estar sufriendo el desprecio de tu familia a causa de servir al Señor. Pero déjame decirte que Dios ha visto tu angustia, ha escuchado tu clamor y pronto Él te va a responder. Que Dios los bendiga. Espero de que esta corta reflexión te sea de mucha bendición. Seguiremos subiendo otras reflexiones que puedan edificar tu vida. Yo no sé qué puedas estar pasando. Yo no sé qué puedas estar sufriendo en estos momentos, en este preciso momento. Pero déjame decirte, si tú crees al Señor, si tú le busques a Él, si tú le clamas a Él, Él va a contestar tu oración. Él va a escuchar tu clamor y pronto Él te va a responder. Porque de algo yo estoy seguro, es que Dios jamás se olvida del clamor de su pueblo, de sus hijos, de sus siervos. Él está atento al clamor de sus hijos, de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Que Dios los bendiga. Los mando un fuerte abrazo.
Que la paz y la misericordia del Señor gobierne su vida, su familia y su hogar. Bendiciones.